Saludos señores, bienvenidos sean todos ustedes una vez más a este espacio abierto, como siempre, a esta hora y por este mismo canal. Qué bueno que están con nosotros. Les aseguramos que vamos a tener un programa con un contenido sumamente interesante, las principales informaciones, tanto nacionales como internacionales. Aquí en nuestro país tenemos pues muchos sucesos históricos convertidos en noticia durante toda esta semana y vamos a compartirla con ustedes. También les prometemos que vamos a hablar un poco sobre eso que se llama patria, nación, cómo surge ese sentimiento, por qué la gente se apodera tan profusa y profundamente de ese espacio imaginario y real en términos físico y geográfico que se llama patria. Vamos a conversar con nuestro invitado y lo anunciamos desde ya, el coronel Sócrates Suazo Ruiz, director de Historia Militar del Ministerio de Defensa de la República Dominicana, y mucho más contenido. Señores, ¿cómo están ustedes? Marcos, ¿cómo está Rafael? Saludos César, saludos Rafael. Saludos amigos televidentes. Esta ha sido una semana interesantísima en donde ha habido muchos sucesos importantes que vamos a estar desarrollando en este programa. Entre ellos podemos destacar, por ejemplo, la reforma fiscal que desde el gobierno se ha estado implementando, y también tenemos temas que son del mismo carácter, como la reforma constitucional, que también ha sido convocar a las cámaras legislativas para abocarse a una modificación trascendental en la República Dominicana, y otros temas también de carácter internacional que estaremos desarrollando, como por ejemplo el tema de Kamala Harris y Donald Trump, quienes han estado últimamente prácticamente con un empate técnico en las próximas elecciones de noviembre que se van a desarrollar en la Unión Americana, en los Estados Unidos. Esperamos que este programa sea de su agrado y entendemos que va a ser un programa también interesante desde el punto de vista de esa entrevista que vamos a tener y que ya el compañero y hermano Dalmací ha estado promulgando. Saludos. Saludos. Gracias a toda aquella audiencia que cada viernes a las 11 de la noche está esperando este programa para ilustrarse de todo el acontecimiento nacional e internacional. Esta fue una semana muy cargada de muchas informaciones. El lunes, por ejemplo, la semanal, el presidente anunció reforma fiscal, caso Camaleón, renuncia en el PLD, en fin, vieron muchas informaciones. Así que luego nos vamos a una pausa y cuando regresemos estaremos de nuevo con ustedes. En breve regresamos con Espacio Abierto. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Continuamos con Espacio Abierto. Gracias por continuar con nosotros. En esta semana el presidente hizo lo que acostumbra a llamarse la semanal, en donde estuvo analizando los aspectos más importantes de la reforma fiscal y en donde de manera sintética el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, estuvieron explicándole ambos al país cuáles eran las incidencias que iba a tener, el impacto que iba a tener en los diferentes sectores en el país, la reforma fiscal o modernización del Estado, como se le está llamando en este momento. Es un ámbito interesante porque va a tocar desde el área del turismo, va a tocar el sector productivo nacional en todas sus instancias y áreas, y es importante resaltar que en este programa de la semanal la prensa tuvo acceso a hacerle todas las preguntas a los encargados de la economía en el país, y fue muy sustanciosa la forma en la que el presidente, el mismo ministro de Hacienda abocaron todas esas preguntas. Fue interesante ver, por ejemplo,
cómo se hablaba de cómo se iba a impactar el turismo, cómo se iba a impactar las excepciones fiscales que se están haciendo para los diferentes sectores de la vida nacional, qué se va a quitar, qué se va a agregar, y también hubo un componente interesante como una especie de compensación social en donde a través de la tarjeta Supérate se iba a hacer un aumento de 1.650 a 2.000 pesos mensuales, como una especie de alivio a la clase más desprotegida y a la clase más vulnerable del país. Yo veo ahí una importante visión de futuro y de estrategia de desarrollo nacional para poder crear las bases de adelantar lo que en los próximos 10 años va a ser la base de sustentación económica y social de la República Dominicana para el desarrollo que todos esperamos. Es que yo, en esa audiencia del lunes, digo yo, a la semanal, que es una plenaria donde se trataron todo lo que tiene que ver con relación a lo que fue la reforma fiscal y en qué se iba a invertir todo ese dinero, esos ciento y tantos de miles de millones que se van a recaudar, en qué se van a invertir ese dinero en educación, en salud, en carretera, en seguridad nacional. O sea, que lo que tenemos es que apoyar al gobierno, al presidente de la República, al Estado Dominicano en cuanto a esta reforma, en el sentido de que es una reforma que muchos, vamos a decir que más de 3 o 4 presidentes o gobiernos le habían corrido a enfrentar esa situación. Sabemos que eso puede costar, que es un costo político para el presidente, pero el presidente ha tenido la valentía de enfrentar esa reforma fiscal que tanto necesitamos, porque de lo contrario, Marcos y César, de no hacerse esa reforma fiscal en estos momentos, en el futuro podríamos llegar a convertirnos incluso posiblemente hasta en un Haití, si es de decir. Así es. Bueno, ciertamente, en la parte económica propiamente dicho, sí, ¿no? Claro. Las diferencias son tan notables en términos culturales, étnicos y que eso es así, pero bueno, en la parte económica sí. Todo este movimiento con la reforma fiscal que está trabajando el gobierno central en busca de dinero, obviamente, el gobierno ha dicho que aspira a lograr más de 122.000 millones de pesos, que como muy bien decía Rafael hace un momentito, serán invertidos en seguridad, en transporte, en cubrir las necesidades de los gobiernos locales. En una sola palabra, esto es para hacer una mayor y mejor inversión en la gente, lo que viene entonces como consecuencia que la gente va a tener una mejor y mayor calidad de vida, porque obviamente la gente quiere tener la solución a sus principales problemas, pero no quieren sacrificio y todos tenemos que sacrificarnos. O sea que lo que está pasando, y me gustó lo que dijo, reitero, Rafael, eso sí, claro, implica un costo político, pero alguien tenía que ponerse los pantalones y decir no, por encima de cualquier interés está el interés de la mayoría, y entendemos que es la posición que ha adoptado el gobierno central encabezado por el presidente Luis Abinader. Sí, Marcos. Antes de pasar al próximo tema, es bueno puntualizar que muchas veces se dice que en República Dominicana somos el país de mayor crecimiento de América Latina, y a veces uno entiende que hay ciertas cosas que no son congruentes, porque si somos el país de mayor crecimiento en América Latina, a veces suceden apagones, la desigualdad social a veces se expresa de una manera que uno a veces no la entiende. Bueno, pues estas reformas yo creo que vienen a cubrir un espacio, un déficit, que para poder hacer que sea realidad y que la gente note que realmente somos un país que realmente está desarrollándose y poniendo políticas públicas claras que van directamente a corregir todas esas distorsiones. Pero por el otro lado, también tenemos otras noticias que fueron interesantes, como por ejemplo la renuncia de algún otro miembro importante del Partido de la Liberación Dominicana. En este caso fue Domingo Contreras, ¿no?, que fue candidato a la sindicatura
por el Partido de la Liberación Dominicana y que renunció también después de discordancia con el comité político y gran parte de la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana, que yo sigo diciendo que ese partido no está en este momento para seguir asumiendo renuncias de dirigentes importantes, que debe de reorientar otra vez su quehacer político y su origen y retornar otra vez a hacer propuestas para que la República Dominicana siga avanzando, porque en el sistema de partidos se necesitan partidos fuertes para que la democracia siga siendo equilibrada. Y Domingo Contreras, Marcos, hizo una serie de denuncias, o sea, de quejas. Él prácticamente en esa renuncia, a renunciar al Partido de la Liberación Dominicana, hizo una serie de quejas, o sea, directamente a Danilo Medina, que es entiende él que es el caudillo de ese partido, o sea, que tiene ese partido que se hace lo que él diga y que quizás no está en la condición incluso para que Danilo Medina siga siendo el presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Es lo que ha dicho, lo que manifestó el señor Domingo Contreras. Sí, bueno, pero hay que reconocer que Danilo Medina tiene todavía el control del Partido de la Liberación Dominicana. Fue un presidente de 2 periodos y mucha de la gente de su partido le debe favores. Fue un presidente que quedará para la historia si fue bueno, si fue malo, si fue un presidente de términos medios, pero a nivel político, en el PLD, su incidencia es definitivamente muy marcada y tiene los controles y las personas que manejan desde el comité político las decisiones más importantes de ese partido. No quiero como contradecir, Marcos, pero no queda para la historia realmente el gobierno que fue Danilo Medina. La población dominicana está clara de qué tipo de gobierno fue ese. No entro en detalle porque precisamente la población está clara y sabe qué pasó en esos periodos en que él era el presidente. En otro aspecto, señores, la República Dominicana ha estado bien convulsionada con hechos noticiosos muy sobresalientes. Es el caso, por ejemplo, el caso Camaleón. El camaleón cambia de color y se adapta a realidades de su entorno. No sé por qué se llama camaleón. Ahí la justicia pues tiene esto en sus manos. Ya hay apresado el ex director de Intran, Hugo Veras, está preso. También Jochi Gómez, de la compañía que estableció el acuerdo entre el Ministerio de Defensa del gobierno de Danilo Medina, precisamente, y hay otros implicados. Vamos a ver qué va a pasar. Hay una gran expectativa de parte de la población dominicana, dándole seguimiento de manera directa a este caso, porque es un caso ciertamente no simple y llanamente complejo. Es un caso en donde la población quiere una respuesta clara y contundente y está precisamente en espera de la acción de la justicia conclusiva en ese aspecto. Apenas estamos empezando, está el proceso de investigación y nosotros confiamos en la justicia y en que lo que va a ocurrir es que se va a hacer justicia. Sí, con relación a ese mismo tema del caso Camaleón, han salido muchas voces defendiendo al señor Hugo Vera, pero no tanto así. El Ministerio Público sí que le hace una acusación de asociación de malhechores, entre otros delitos, incluso conjuntamente con el señor Jochi Gómez, pues esas acusaciones lo involucran con el sabotaje que pasó en los semáforos en días pasados, y todo eso ha sido una ese expediente tiene varias vertientes. Tiene lo de los semáforos, que hubo un acto que se está calificando casi de terrorismo, porque interrumpió prácticamente el sistema de circulación vehicular en el país en un momento determinado. Está también la parte de la licitación con la compañía que ganó y que luego fue suspendida esa licitación con el tema de la remodelación y modernización de esos semáforos, pero también está el caso del contrato que se firmó en el gobierno de Danilo Medina con relación al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Defensa, y que también en una área se estaba supuestamente utilizando
para temas de espionaje, desde los semáforos y desde otros puntos del país. Pero sí hay que resaltar algo. Uno que de alguna manera estudió Derecho y uno vio los procesos que se están llevando a cabo desde la Procuraduría de la General de la República, hay que reconocer que también hay estados de derecho que deben de ser respetados. Cuando se hizo el allanamiento en la casa de Hugo Veras, quizás hubo un proceso, una parte del proceso que pudo haber sido diferente, quizás debieron de haber dejado que a la casa de él penetraran sus abogados para garantizar que todo el proceso se hiciera de manera diáfana y pulcra y no contaminar la fase de instrucción, que es la fase en la que se encuentra ahora mismo ese proceso, para que luego no aleguen que no se hicieron las cosas de acuerdo como debieran de haber sido. Cuando el Ministerio Público va a hacer un allanamiento, no le puede avisar a quien va a hacer el allanamiento. Bueno, pero yo una vez avisado y llegan los abogados, ¿qué implica, por ejemplo, que los abogados estén ahí cuando se hace el levantamiento de las pruebas encontradas? Eso es para quizá para no manchar el proceso. Precisamente, se debe levantar un acta de lo encontrado y que es lo que hicieron los abogados en ese momento de testigo, pero hay que ver, por eso digo, estamos en fase de instrucción, como dice César, hay que esperar que este proceso se siga desarrollando. Es un proceso que ha sido declarado complejo y que tienen que ver, este es un proceso que va para largo, va a haber mucho peritaje, va a haber mucho testigo, va a haber mucha investigación y mucho interrogatorio y vamos a ver cómo se determina. Lo importante es que se haga justicia, que el país reciba una sentencia que sea, vamos a decir, una sentencia que sea acorde con los cargos que se han imputado y que los medios de defensa sean garantizados en el debido proceso. Mira, antes de pasar al próximo tema y concluyendo con esta parte que decía Marco, todavía está en proceso de investigación, es verdad, vamos a ver cómo lo va definitivamente a tipificar el Ministerio Público y entonces el proceso para juzgar y para que se haga justicia. Y uno piensa, paralizar el sistema de los semáforos en un área tan medular en el tráfico vehicular en la capital, ¿se puede calificar eso como terrorismo claro. Precisamente? Habría que ver porque si uno lo piensa de manera así bien tácita, provocar un accidente se juega con la vida de las personas. Correcto. Entonces yo creo que eso es sumamente gravísimo porque se jugó con la vida de las personas que transitaban. Yo no tengo que calificar ni lo voy a calificar, pero eso está en manos de la justicia y nuestras leyes son ciertas y realmente muy claras. Correcto. Bien, señores, si los haitianos empiezan a salir ellos de manera voluntaria hacia la otra parte de la isla, su país, Haití, en virtud de la disposición que, valga decir, pues ordenara el propio presidente de la República la semana que ya va concluyendo, en donde dijo que ante el desorden y la situación migratoria de ilegales que cruzan desde Haití para la República Dominicana, habría que tomar control y sobre todo porque, decía el propio presidente de la República, porque los organismos internacionales no han dado muestra de una manera real, eficiente y contundente ante la situación haitiana. Prácticamente no vamos a hablar de que la policía que está en Haití, de Kenia y otros países, no vamos a hablar de fracaso, pero sí que no ha dado resultado. Entonces el presidente dijo, bueno, pues nosotros, nuestro compromiso y nuestra responsabilidad es primero la seguridad de los dominicanos, y muy bien por el presidente. Hasta el momento, en menos de 10 días, desde que se inició el proceso masivo de deportación de ilegales hacia Haití, ya van más de 9,000 ilegales que Migración ha estado enviando hacia Haití. Ahora sí, lo siguiente, lo que los dominicanos esperamos es, y hay que decirlo claro y tajante, es que esos haitianos que ya enviaron a su país no lo vuelva uno a ver aquí en los trabajos que aquí que lo dejen pasar, porque de alguna manera pasan, hay que ser claro. Entonces no hacemos nada con enviarlo y que a la semana ellos estén aquí. A eso que debe ponérsele control con relación a esa migración haitiana, y es que... Muy bien, perfecto. Ahí es que hay que prestar la atención. Tenemos un corte precisamente con relación a esto, Marcos y Rafael. Vamos a ver qué tal. Observarlo. Correcto. Yo no quiero escuchar ni ver acciones de macuteo.
Yo no quiero camiones de migración parados en monte haciendo transacciones con inmigrantes irregulares. Ahí vimos al encargado del Departamento de Migración dando declaraciones a la prensa en el sentido de que él esperaba de sus miembros, de las personas que trabajan en la Dirección General de Migración, que no se dejaran macutear, que no aceptaran prebendas de parte de las personas que lamentablemente están siendo afectadas con este proceso de repatriación. Nosotros entendemos que es necesario lo que está pasando y esperamos también que esto se haga dentro del marco de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de las personas, y también recordarle, porque ya estamos empezando a ver la respuesta de la hermana República de Haití, de parte de la parte diplomática, donde están expresando su inconformidad por el proceso. Recordar que nosotros como nación, como país soberano, tenemos derecho a garantizar el control migratorio en el país y que las personas que estén aquí estén debidamente documentadas, no solamente para vivir, sino también para trabajar. No, y lo más importante, perdóname Rafael, y lo más importante, y hay que ponerlo y destacarlo en negritas, aquí no se maltrata a los haitianos. No, y ellos ahora han levantado una política de Haití, yo diría de la comunidad internacional, diciendo, o sea, llamando que están llamando que hagan un retorno a su país. Ya ellos no nos quieren, oiga lo que dicen, ya no nos quieren, ya no le estamos cortando la caña, ya no le estamos ligando el cemento, vengan, vámonos para nuestro país. O sea, una política como negativa que ellos están... Hay que recordar que República Dominicana ha sido el país del mundo que ha sido más solidario con definitivamente. Claro. No hay un país, ni potencia, ni ningún país del mundo que haya sido más solidario con esa nación, en ninguno de los términos, ni en el económico, ni en el laboral, en ningún término, ni en el social, ni en el Estado, ni en salud. De hecho, la mayoría de las parturientas en la frontera son de nacionalidad haitiana. Nosotros le hemos dado todo a Haití. No, y hay que decirlo, o sea, se están haciendo las deportaciones, pero apegado al respeto de la dignidad humana. Eso, el que diga lo contrario, lo que quiere es jorobar la paciencia, por decirlo de alguna manera. Señores, vamos a hacer una pausa y retornamos. En breve regresamos con Espacio Abierto. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Continuamos con Espacio Abierto. Así es, ciertamente continuamos aquí en Espacio Abierto, como habíamos dicho al inicio del mismo, que teníamos un programa sumamente interesante en términos de su contenido informativo y noticioso, y sobre todo, reiteramos, como en el pórtico dijimos, con nuestro invitado de esta semana. Vamos a hablar sobre la patria, vamos a hablar sobre ese sentimiento, sobre ese terruño. Vamos a hablar sobre el país, sobre el Estado, sobre la República, cuándo nace la patria, cómo se va ese sentimiento a lo más profundo del ser y cómo se apodera del mismo y por qué razón, y muchas cosas más. Y para eso tenemos con nosotros, gran distinción y orgullo, amigos de Espacio Abierto, al señor director de Historia Militar del Ministerio de Defensa de la República Dominicana. Nos referimos, señoras y señores, al historiador coronel Sócrates Suazo Ruiz, Ejército de la República Dominicana. Bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme a compartir este espacio con ustedes y con un tema tan especial. Indiscutiblemente, el sentido de patria, que lo desarrollan casi todos los animales de nivel superior, y ahí indiscutiblemente en la cúspide está el ser humano, marcando territorio, definiendo lo que le pertenece, porque la patria, que viene de patrimonio, donde está el patrimonio está mi corazón, donde está el patrimonio están mis sentimientos, en fin, ese apego a los espacios
ríos, bosque, ambiente, grupo primario, el hogar, la familia, la comunidad, el país, hasta que nosotros nos convertimos indiscutiblemente cuando desarrollamos niveles de conciencia en seres planetarios, porque nos damos cuenta que la patria grande del ser humano es la Tierra. Es decir, sobre el planeta habita una sola raza, que es la raza humana. Y vamos a empezar, digamos, mi distinguido coronel Sócrates, ¿qué es la patria? ¿Cómo podríamos definir la patria? Y en el caso particular nuestro, ¿cuándo inicia ese sentimiento o esa realidad en términos geográfico y físico? Sí. La identidad dominicana, como todas las identidades, viven como el río de Heráclito, en constante fluir, en constante evolución. Los dominicanos de 1844 ya eran diferentes a los dominicanos de 1808, cuando el brigadier Juan Sánchez Ramírez derrotó a los franceses. Y los dominicanos de 1691, que derrotamos a los franceses cruzando el río Masacre, ya establecido ellos en nuestro territorio, eran diferentes porque es un proceso social, un proceso antropológico, cultural, espiritual, donde va creciendo la conciencia. Entonces, nosotros tenemos vamos a decir, nuestros habitantes originarios, los indígenas, como le llaman otros, bueno, eso también vivieron un proceso de fricción entre los que ya se sedentarizaban, que lo llamaban taínos, con los macoriges, los caribes. Entonces, en esa fricción, en todo el arco de las Antillas, vamos creando una identidad hasta cierto nivel, porque el desarrollo de esos grupos no habían alcanzado ni siquiera la edad de los metales, porque no conocían el metal. Claro. Y no tenían los mecanismos de transporte o una lengua común o un nombre común para toda la isla. Por eso vamos a encontrar que hay quienes le llaman a la isla Haití, Babeque, Bohío. ¿Ve? Entonces, cuando llegan los españoles, que vamos a fomentar sobre todo con la rebelión de Roldán y el segundo viaje de Cristóbal Colón de 1493, cuando funda la Isabela y penetran hasta el Cibao, entonces ahí, con la sublevación de Roldán y la alianza de Roldán con la gente del Jaragua, Francisco Roldán. Sí, con la gente de Jaragua, con Anacaona, van a producir el primer pueblo mestizo de América entre los europeos y los habitantes originarios o autóctonos de este espacio. ¿Eso criollismo? Todavía no podemos hablar del criollismo, porque a partir de que llega Nicolás de Obando en 1501, entonces ahí se va a fomentar con la trata negrera el tercer tronco étnico fundamental para los fines históricos y trascendentes de lo que es la nación dominicana, lo que va a ser la nación dominicana. Y entonces ahí, de buenas a primeras, nos mezclamos. Cuando los curas le dicen a la gobernación de Obando, hay que traer mujeres porque no podemos traer solamente hombres, porque se vuelven muy ariscos. Sí, hay una necesidad fisiológica. Claro. Y entonces se empiezan a traer mujeres esclavas, en condición africana, en condición de esclava. Pero ya para 1518 se da la sublevación de Enriquillo, y en 1522 empiezan a producirse las sublevaciones de la gente de Nigua, del ingenio de Diego Colón y Diego Caballero, y eso va a dar como consecuencia una rebelión, porque los españoles también querían vivir con las negras. Y entonces ya hemos hecho el cruce entre las tres etnias fundamentales y se ha fomentado el pueblo mulato y el pueblo mestizo. Y eso, andando el tiempo, cuando ya España se convierte en la superpotencia, porque de aquí partieron todas las exploraciones, de aquí partieron Cortés, Francisco de Pizarro, Vasco Núñez de Balboa, Alonso de Ojeda, y los conquistadores en sentido general, los evangelizadores y los prodigadores de la lengua, que como dice Neruda,
que nos dejaron la lengua, vinieron buscando el oro del Dorado y nos dejaron la lengua. Entonces, cuando ya España se vuelca en todo un continente, incluyendo Norteamérica, incluyendo México, Centroamérica, Sudamérica, España no tiene 50 millones de personas, habitantes, para poblar todo el continente. Entonces tiene que apelar al mestizaje que aprende Hernán Cortés aquí y lo lleva a Cuba y a México. Por eso él hace la conquista de México, le es posible hacer la conquista de México, porque aprendió en Santo Domingo el proceso del mestizaje. Y eso va a ser fundamental para el continente iberoamericano, hispanoamericano o latinoamericano, que yo no sé de dónde sale Latinoamérica. En consecuencia, nosotros somos las primacías en razones humanas, el humanismo de Montesino, o el de las casas, los cronistas de India. Y con el tiempo ya España no puede dedicarse a nosotros porque ha encontrado el Potosí de las minas de plata de México, de Colombia, de lo que hoy es Colombia, de lo que hoy es Venezuela. Entonces, frente a ese mundo inmenso, nos quedamos solos aquí. Y empieza y fracasa lo que se llama la esclavitud, como lo van a conocer en Cuba, o lo van a conocer en lo que pasa a ser Haití, que se llamaba Saint-Domingue, Santo Domingo francés, o en todo el continente. Aquí la esclavitud fracasa por la conformación geográfica de la isla, la topografía. Aquí surgen las cimarronadas, los guerrilleros negros, los primeros guerrilleros negros del continente. Esas primeras sublevaciones indígenas, las sublevaciones africanas. Entonces, tenemos que hacer con las devastaciones, que es un proceso interesantísimo. Aquí vamos a enfrentar a Francis Drake en 1568. Aquí, como dice Juan Bosch, en el Caribe, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, el Caribe frontera imperial. Nosotros somos, por la ubicación geográfica, la frontera imperial, el núcleo principal de la frontera imperial, donde se iban a pelear todos los imperios. Pero ya Santo Domingo dejó, y cuando digo Santo Domingo estoy hablando de la isla. Sí, correcto. Santo Domingo deja de ser del interés económico, porque todo es una empresa económica, son los intereses que mueven a la gente, que mueven a los países, mueve el mundo, vemos la guerra en Medio Oriente o en Ucrania, y es problema geoestratégico, geoeconómico. Definitivamente. Entonces, en consecuencia, vamos a tener que para 1605, 1606, cuando España no puede detener el flujo del contrabando en la costa norte, Puerto Plata, Montecristi, Vallajá, entonces decide en una decisión estúpida despoblar toda la costa norte y todo el oeste de la isla. Y en consecuencia se llama eso, las devastaciones de Osorio. Ahora, ¿qué va a ocurrir ahí? Que los criollos, sorprendentemente mulatos, preponderantemente mulatos, y eran propietarios. Doctor, en la actualidad, con relación a todo ese panorama que usted no ha descrito, no ha tratado en esta noche, en este momento, ¿qué beneficio podemos nosotros ver de todo eso que ha venido trayendo desde la historia del inicio y con todas esas devastaciones al día de hoy? ¿Qué tenemos? No, maravilloso. Nosotros hicimos un proceso distinto a todos los pueblos del continente, de todos, las primacías, pero nosotros desarrollamos lo que se llama una democracia étnica. De buenas a primeras, nosotros estamos aquí y somos representantes. Esta es la madre de todas las tierras del arco antillano. Aquí, durante más de 500 años, llegaron los indios del Orinoco venezolano, pero en todo el proceso han venido los negros de las colonias inglesas y las colonias francesas en el continente. ¿Podemos decir entonces, doctor, que nosotros somos referentes históricos de todo el continente? De todo el continente americano, porque de aquí salió toda la civilización occidental, lo que se llama civilización occidental.
Yo me lleno de orgullo al oír a los mexicanos hablando español, y todos los centroamericanos hablando español, y todos los sudamericanos hablando español, hasta la Patagonia, desde Río Grande, y con 40 o 50 millones en los Estados Unidos, en esas tierras que nos quitaron los ingleses. Coronel, viniendo un poco más para acá en la historia y siguiendo el hilo que usted está trayendo en el día de hoy, muy interesante. Cuando uno va al colegio, en la primaria, en la secundaria, en el bachillerato, y va a la universidad, y uno sale de ahí, uno siente como que tiene un vacío histórico, que uno sale de ahí sin mucha referencia a lo que es la historia de nuestro país. Si se fuera a cambiar algo en el pensum escolar y universitario, desde el punto de vista histórico, desde su punto de vista, ¿cuál sería ese tema? La nación dominicana, la nación, el Estado dominicano, porque el Estado es lo que es la nación organizada, es el que potencializa las aspiraciones y las posibilidades de todos. Las políticas incluyen establecer lo que se llama, algo de lo que carecemos, una estrategia cultural, una estrategia que nosotros definimos en el ámbito militar, y eso existe en todas las naciones desarrolladas, lo que se llama una cultura de defensa. Entonces, en ese pensum hay que incluir como estrategia nacional un conocimiento transversal de la historia. O sea, no para recitar viejos sucesos, sino verlo, como ustedes me han hecho las preguntas con mucho acierto, verlo transversalmente, cómo nos impacta, cómo nos afecta, porque yo pienso que cada dominicano debería ser formado con el orgullo de ser lo primero en términos de libertades, en términos de derechos humanos, como el sermón de Adviento de Montesinos. O sea, todas esas cosas, todas esas primacías son fundamentales, y sobre todo enseñarle que nosotros, los negros, como dice Duarte en un verso, los blancos, cobrizos, cruzados, morenos, unidos marchemos y al mundo mostremos que somos hermanos. Para mí es un conocimiento profundo de lo que es la nación dominicana, que nos da Duarte, un ser indiscutiblemente con una superioridad espiritual, humana. Coronel, se celebró en septiembre, el 17, el 179 aniversario de la batalla de la Estrelleta en Matallaya. Usted estuvo presente. Sí, yo hablé en ese evento. ¿Qué significado tiene esa batalla para la República Dominicana? Lo primero es que es la primera acción ofensiva. Nosotros siempre, para la época, teníamos menos armamento, menos armas, menos población, y no teníamos el ejército supernumerario que tenía Haití. Haití tenía 700.000 habitantes, nosotros tendríamos 150 o 175.000 habitantes. Es decir, nosotros teníamos que convertir nuestras debilidades, esas eran las debilidades, falta de armamento en suficiente cantidad, calidad, potencia y población de ejército y población de combatientes. Y entonces nosotros teníamos que convertir esas debilidades en potencialidades. En la primera campaña, la guerra dominico-haitiana, que empieza el 11 de marzo con la Fuente del Rodeo, va a durar hasta 1856, con la batalla de San Tomé, Cambronal y Sabana Larga, que es el 24 de enero en Dajabón. En Dajabón, correcto. Entonces, en la primera campaña, nosotros esperamos a los haitianos con operaciones de guerra de guerrilla, pero lo esperamos en Azua. Y lo esperamos en Santiago, pero le hicimos guerra de guerrilla para dispersarlo, para perturbar la marcha masiva del ejército haitiano, que imponía un concepto de la guerra que es el concepto masa, frente a la debilidad nuestra, que teníamos que aplicar la guerra de guerrilla. Entonces, en la segunda campaña, los haitianos vienen avanzando, pero vienen avanzando en dos sentidos. Vienen avanzando en términos militares, pero al mismo tiempo una población en una marcha indetenible de
posesionarse de nuestro territorio. Porque eso es viejo, eso es viejísimo, eso siempre fue así. Entonces nosotros decidimos, el presidente Santana, que era el presidente avalado por la Constitución de San Cristóbal del 6 de noviembre, decidimos hacer la acción ofensiva y por eso mandamos al más competente de nuestros generales, José Joaquín Puello. ¿Pero quién es José Joaquín Puello? José Joaquín Puello es un hombre que alcanzó el grado de coronel en el ejército haitiano, porque mientras estaba la ocupación del 22 al 44, esto se llamaba República de Haití. Una pregunta, viendo todos esos acontecimientos históricos que están presentes en la dominicanidad y viendo los temas actuales de lo que tenemos hoy en el país, desde su perspectiva, ¿usted cree que la patria está en peligro? Nuestra identidad como nación y los hechos históricos que marcaron nuestra dominicanidad. Nosotros tenemos que darle respuesta al presente. El presente, algunos filósofos hablan del eterno presente. Y si ustedes se ponen a ver, yo le empecé a hablar de antes de 1492. Sí. Y lo que tenemos hoy, en el año 2024, es el resultado de ese proceso. La generación del 38, de 1838 a 1844, que es una generación prodigiosa, los trinitarios le dieron respuesta. Le dieron respuesta en lo educativo, le dieron respuesta a la realidad de entonces. A la realidad de entonces, se empoderaron. Y le dieron respuesta, hicieron posible, con la participación de las mujeres, le hicieron posible proclamar la República. Y los hombres y mujeres de 1844 a 1856 hicieron posible mantener la independencia nacional. Porque la patria se construye a cada instante. Entonces se construye día a día, Y los hombres, el pueblo, la nación, que no desaparece. Cuando desaparece la República, desaparece la primera República, 1844, 1861. Y la República desaparece por la anexión a España. Desaparece. ¿Y por qué dice desaparece? Sí, porque la República es un concepto jurídico. El Estado se organiza como un concepto jurídico. Ahora, la nación que antecede a la República, a esa nación que derrotó a los ingleses de Pen y Venable en 1655, esa nación que derrotó a los franceses en 1691, esa nación que enfrentó a los franceses durante todo el siglo XVIII y que lo va a derrotar y lo va a sacar definitivamente de la isla, porque hubo, a través del Tratado de Basilea de 1795, los franceses ocuparon nuestro territorio, basado en ese tratado, y nosotros enfrentamos las invasiones haitianas de 1801, de Toussaint, de Dessalines, de Pétion, de 1801, 1802, 1804 y 1805. Y nosotros derrotamos a los franceses en Palo Hincado, allá en el Ceibo. Sí, pena de la vida del soldado que miraba atrás. Y entonces, si nosotros fuimos capaces de hacer eso, y fuimos capaces de proclamar la independencia de Núñez de Cáceres, en consecuencia, la nación precede a la República. Y esa nación, cuando la República desaparece, se opaca, se eclipsa y viene una provincia ultramarina de España, que es lo que nos convierte en la anexión. Entonces la nación se lanza a la guerra con el grito de Capotillo de Santiago Rodríguez, el general Santiago Rodríguez, en la línea noroeste. Entonces reponer, como lo hicimos en Santiago, la batalla, la madre de todas las batallas, que es la batalla del 6 de septiembre al 13 de septiembre. O sea, 7 días peleando. E instauramos el gobierno provisorio de Santiago, presidido por Pepillo Salcedo. Ahí estaba Gaspar Polanco, ahí estaba Gregorio Luperón. Y entonces, bueno, cuando Báez quiere anexar nuestro país en 1868, se lanza Luperón con el telégrafo y se lanza José María Cabral. Y la nación sigue avanzando, sigue respondiendo a las amenazas. Y cuando el 16 de 1916 a 1924, una mujer que se llamó Ercilia Pepín, profesora en Santiago, le recordaba a los estudiantes todos los días que la patria había que defenderla, porque esa es la identidad. Nosotros nada más somos dueños de este territorio, de estos 48.000 kilómetros cuadrados, de estos ríos
de estas cordilleras central y septentrional, de estos mares. Entonces aquí nosotros tenemos que realizar nuestro sueño y por eso nosotros hicimos la primera revolución criolla del continente, del criolla en 1605, 1606, con la gente de Monte Plata, de Puerto Plata y Montecristi fundamos a Monte Plata, con la gente de Vallajá y La Yaguana fundamos a Vallaguana, es decir, todos los días. Y hoy nosotros tenemos que darle respuesta porque tenemos más medios. Y a la realidad que tenemos actualmente. Que tenemos hoy. Geopolíticamente, sin exclusión, tenemos que construir el bienestar, el progreso y la concretización de los sueños de Duarte y de Luperón. Estamos en tiempo, me están haciendo señas, pero yo no quiero que usted se me quite de ese asiento, mi coronel, sin escuchar de usted. Usted ha hablado de la nación y ha definido muy bien esa parte. Pero yo quisiera escuchar de sus labios, ¿qué fuerza tan poderosa es esa que se impregna en el ser humano y que hace que se le tenga ese amor a eso que se llama patria? ¿Cómo se define eso, llegando, como dijo usted, fuera del aire, al alma del individuo que es capaz de entregar su propia vida por defender ese espacio? Sí, eso está en el subconsciente, en el inconsciente y en el consciente. El consciente que nos hace actuar. En consecuencia, todos los sueños, toda la música, todas las creencias, las costumbres, el medio ambiente, la comida, la solidaridad en el marco general, la cultura es la que hace posible esa defensa. Además, porque vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Y además nos sacan de la zona de confort, sin patria, sin dónde pisar, sin dónde realizar nuestros sueños, es imposible vivir. El ser humano necesita de los elementos espirituales tangibles e intangibles. Mire, hablar con usted realmente habría que tomar varias horas y lamentablemente, por así decirlo, el tiempo de tanto en la radio y en la televisión siempre está muy cronometrado. Sin embargo, le vamos a dejar el espacio abierto precisamente para cuando usted guste, toque la puerta nuestra y continuar conversando con nuestros televidentes. Le voy a tomar la palabra amor porque sí, aquí con esta alianza sí, nosotros debemos contribuir a crear las herramientas para preservar la existencia y fortalecer la psiquis del exacto. Así mismo. No, pero mire, por casualidad no fue por casualidad que vine con mi bandera. Coronel Sócrates Suazo, muchísimas gracias por responder a nuestro llamado. A ustedes, distinguidos televidentes, quédense que aún tenemos mucho más aquí en Espacio Abierto. En breve regresamos con Espacio Abierto. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. El gobierno dominicano, presidido por el presidente Luis Abinader, valga decir, está envuelto en varias cosas al mismo tiempo: la reforma fiscal, la reforma constitucional, la situación haitiana. Yo había hablado de que la situación haitiana iba a recrudecerse y que eso de alguna forma o manera también iba a afectar la propia gobernabilidad. Y es cierto. Ahora bien, creo que desde la parte gubernamental hay que organizar algunas cosas. Las protestas que se están haciendo, hay que destacar que no es en contra del gobierno, es todo lo contrario. Entonces a mí me llamó mucho la atención y me preocupé en el caso particular, desde mi punto de vista como manejador de imagen, cuando empezaron primero a desbaratar allá en la Plaza de la Bandera, que no fui yo que mandé, que sí que fui yo, que no. Entonces, eso como que crea una imagen fea y no bonita. Hay que manejar esa parte para, en lugar de hacer bien, no hacerse daño sin querer.
La parte con relación a la reforma fiscal, ya habíamos dicho que era necesaria y es necesaria, porque está hablando el gobierno de que con esta reforma pretende recibir más de 122.000 millones de pesos. 122.000 millones de pesos que van a ser invertidos en transporte, en seguridad, en los gobiernos locales y en cubrir las necesidades de la gente. Lo que implica, como dije hace un momento, invertir a favor de la gente para provocar una mejor y mayor calidad de vida. La reforma constitucional, por ejemplo, también se hacía necesaria para poner orden en el proceso electivo cada 4 años. Y aunque el propio presidente se está poniendo un candado en sí, eso no se había visto. Se ve la buena intención de esta reforma desde el gobierno. Todo esto tiene un verdadero costo político, pero alguien tenía que ponerse los pantalones y también ponerle el cascabel al gato. La población tiene que entenderlo y que lo que está ocurriendo es para su beneficio. Hasta el próximo comentario. Continuamos con Espacio Abierto. Gracias por continuar con nosotros en este subprograma Espacio Abierto. En esta hora, pues señores, próximo día 5 de noviembre son las elecciones de los Estados Unidos, donde se va a ver o se va a definir ese empate técnico que existe o que hay hasta este momento entre Donald Trump y Kamala Harris, buscando esa nominación presidencial de los Estados Unidos. Marcos. Bueno, hay que ver en este momento que mucha gente pensaba que en 2 meses o 3 Kamala Harris no iba a poder estar donde está. Se veía 3 meses atrás una relación de fuerzas que favorecía a uno de los 2 candidatos claramente, y luego de que Joe Biden renunciara a la posibilidad de ser presidente de nuevo y haber nombrado el Partido Republicano el Partido Demócrata, a Kamala Harris, hemos visto cómo ha ido aumentando la popularidad a un nivel en que ya a un mes prácticamente de las elecciones se tiene la posibilidad de que no se sabe actualmente quién va a ganar. Hay un empate prácticamente técnico. Bueno, Marcos, en este momento. Te puedes recordar que en el 2016 la Hillary Clinton le llevaba a Donald Trump más de 3 millones de votos. Recuerde que allí no es popularidad específicamente, sino más bien colegios electorales. Y entendemos que, según lo que hemos visto y las informaciones que uno ve con las encuestas y todo eso, es que Donald Trump podría ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Es lo que vemos hasta ahora, porque hay popularidad, que es una cosa, y diferente de las elecciones de los Estados Unidos, a diferente aquí, por ejemplo, que son por voto popular, por los votos directos, allí son colegios electorales. Son colegios electorales. O sea, recuerde que, como dije ahorita, Hillary Clinton le llevaba a Donald Trump más de 3 millones de votos, y Donald Trump... Es correcto. De hecho, Donald Trump no ganó en el voto popular, fue en el conteo de esos distritos, que le dieron el triunfo a Donald Trump. Pero hay que recordar también que cada coyuntura en la historia es diferente. En este caso específicamente, ya el pueblo norteamericano tiene la experiencia de haber vivido un periodo presidencial de Donald Trump y sabe cuál es su estilo de gobierno, tiene un mejor discernimiento para tomar decisiones sobre si quiere que su destino sea dirigido por él. Y en el caso de Kamala Harris, pues uno ve que en ambas posiciones hay como un discurso que se ha estancado. Ya Donald Trump ataca, pero no ataca con la misma fiereza con que atacaba antes, dice lo mismo, parece que se está repitiendo en sus propios conceptos para poder hacer oposición a la avasallante avanzada de Kamala Harris en los Estados Unidos. Y yo entiendo que en este momento hay que esperar porque los próximos días van a ser fundamentales, los días que vienen. Y bueno, yo pienso que Kamala Harris, como usted dice, no le ha ido tan bien, porque siendo un partido de gobierno, quien está dirigiendo los Estados Unidos en estos momentos, y decir que tiene un empate técnico con su opositor y que salió del gobierno
según dice, de no bien parado, pues, y que a esta altura de juego se esté diciendo que hay un empate técnico entre ellos. Lo que uno puede ver es que Donald Trump puede ser el próximo presidente de los Estados Unidos, lo que vemos hasta ahora, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay algunas cosas que hay que tomar en consideración. Por ejemplo, no es un secreto para nadie que el hecho de que Kamala Harris sea mujer y donde no ha habido una experiencia previa en los Estados Unidos de una mujer que haya dirigido esa nación, pues eso también mucha gente lo ve como una limitante, aunque realmente la nación norteamericana es una nación progresista que cree en la democracia y donde ese tipo de cosas se toman en consideración, pero no tanto. Por eso, definitivamente, ella está en el lugar que está en este momento y las cosas están como están. El debate en este momento es qué sistema los Estados Unidos prefiere para ser gerenciado, si un sistema como el de Donald Trump, que tiene una serie de apreciaciones sobre la política exterior, una serie de apreciaciones sobre la economía en los Estados Unidos, que son diferentes a las que tiene el Partido Demócrata definitivamente. Y hay que también resaltar que en los Estados Unidos han habido un periodo de estabilidad dentro del marco de la inflación controlada que existe en este momento en la Unión Americana. Bueno, Donald Trump ya finalmente dejó una economía saludable en los Estados Unidos. Hoy eso es lo que se discute. Marcos, no quisiéramos, pero hemos llegado al final de este programa, señores. Le agradecemos por estar cada viernes con nosotros a esta hora de la noche. Ya nos vemos el próximo viernes, si así Dios lo permite. Muchísimas gracias por acompañarnos.